Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. En el episodio de hoy tengo una entrevista que tenía muchísimas ganas de hacer. Y es que hablo con José Ángel Fernández Canales, atleta profesional de trail running, campeón de España y cuarto en el Mundial de Trail Running de 2022. Con José Ángel vamos a hablar, como veréis, de todo. De entrenamiento, de nutrición, de hábitos, de profesionalismo, de mentalidad, de psicología, de vida. Bueno, veréis que va a ser una entrevista súper interesante que a los dos se nos pasó volando. Así que os dejo con ella. Hola José Ángel, bienvenido a Rendimiento Evolutivo. Muy buenas, ¿qué tal, Manu? Pues nada, estaba deseando tenerte por el podcast. Ya sabes que llevábamos tiempo hablando de que pudieses venirte aquí y bueno, además este es uno de los primeros podcasts que hago en persona. Entonces, pues no te voy a negar que también estoy un poco nervioso. Espero que no se note detrás de los altavoz de la gente que nos escuche. Pero bueno, para empezar, pues quiero presentarte, ¿no? José Ángel Fernández Canales, campeón de España de Ultra Trail, cuarto del mundo de Ultra Trail, récord en la prestigiosa maratón Peñagolosa. Y bueno, José Ángel, para la gente que no te conozca o que te conozca, pero no mucho, me gustaría empezar por cómo te da a ti por hacerte un deportista y luego deportista de élite. O sea, tu historia desde pequeño y por qué no te quedas siendo un niño normal y corriente. Pues muy buenas, Manu. En primer lugar, darte las gracias por invitarme a este podcast. La verdad que para mí es un placer hablar contigo y más, ya te digo, en tu podcast de Rendimiento Evolutivo, donde por ejemplo ha estado uno de mis ídolos, Kilian, que ya hablaremos más adelante de él si quieres. Y nada, pues nos vemos en persona porque ahora somos casi paisanos, vivimos muy cerca. Y pues bueno, voy a contar un poco cómo empecé yo en el mundo de las carreras por montaña, en este deporte, y cómo me hice un poco corredor élite o corredor profesional, como lo queramos llamar, aunque hay mucha diferencia, aunque no lo parezca. Y nada, pues yo empecé como cualquier chaval adolescente jugando al fútbol. Jugaba al fútbol prácticamente de todos los años, desde que un poco te gusta el deporte. Y sí es verdad que salía a correr con algunos de mis amigos de mi pueblo, vamos, de los que ahora son compañeros míos, de club, en fin. Y vi que me gustaba muchísimo correr y la oportunidad surgió pues en una de esas primeras carreras que se hacen, típicas trail que hay de pueblo por aquí, que se hizo precisamente en el pueblo de mi madre, en Santiago de la Espada. Pues a partir de ahí corrí una carrera. Pues, imagínate cómo acabé, ¿sabes? Siendo novato, que casi me tienen que llevar un poco a hombro a la meta. Y a partir de ese momento, pues me picó el gusanillo. Vi que al final correr por la naturaleza tiene algo muy diferente a correr en el asfalto o al mundo del fútbol, en el que, por ejemplo, yo siempre lo digo, que he aprendido que si de verdad no te vas a ganar la vida bien con el fútbol, es uno de los deportes que quiero que se me entienda un poco bien con la expresión, es una ruina, porque al final es muy, muy lesivo y no te aporta, digamos, en lo económico nada. Al final casi es más perjudicial. Se lo digo sobre todo a amigos que tengo que siguen jugando y muchas veces están la mitad de los días lesionados. Les digo, un poco tiraros a la bicicleta o al correr, que son deportes más agradecidos. Y nada, a partir de ahí, ya te digo, empecé un poco a correr, un poco más. Y bueno, pues hasta ahora. ¿Y cómo te da por las carreras de montaña en vez de por asfalto? O sea, tú al final podrías estar en ambas, pero te has especializado en trail. Bueno, creo que, por ejemplo, hay una gran diferencia que se lo digo siempre a la gente, que es cuando tú estás corriendo en la naturaleza, es al final hacer como un deporte, como un hobby directamente. Es decir, en la naturaleza es como si se te pasara el tiempo volando. Además, yo creo que tú, por ejemplo, lo comprobarás con la bicicleta. Cuando estás en la Sierra de Segura y echas un rato de ruta por estos paisajes que tenemos, se te pasan volando, y a lo mejor si te metes en otro sitio se te hace más duro. Pues al final el trail es lo mismo. Cuando estás corriendo en la naturaleza, sobre todo con los colegas, es como que ni te enteras, y el asfalto es como más monótono, todo el rato viendo lo mismo, es muy diferente. Al final son correr, pero no tiene nada que ver uno con el otro. Sí, de hecho me acuerdo cuando hablé con Kilian, se lo decía, que no sé si
me gusta la naturaleza o la montaña porque es ciclismo y es como que lo asocio al sitio donde me lo paso bien, o al revés, que me gusta el ciclismo o a ti el trail porque estás en la montaña, ¿no? De hecho, a mí también me gusta el trail, lo que pasa es que siempre que empiezo me lesiono, macho. Exacto. Yo creo que al final también es verdad que casi todo el mundo que está haciendo trail ahora mismo es porque viven en zonas prácticamente que son favorables para hacer este deporte. Pues a lo mejor, como yo siempre decía a una amiga mía que vivía en La Mancha, decía, pero ¿cómo te has especializado en trail siendo tan buena cuando tú sales de tu casa y no ves ni una montaña? Entonces en un sitio como ese es muy complicado hacerte al trail, es más fácil hacerte en la montaña. Entonces, claro, nosotros al final, si vivimos en la Sierra de Segura o en cualquier sitio donde haya montaña bonita, pues es casi que te lo pone fácil, pero al final lo que tú dices, no sabemos si nos gusta la naturaleza y por eso corremos o al revés. Sí, de hecho en el trail se nota mucho esa dependencia del contexto, esa dependencia del entorno, porque lo ves en la gente que está ahí adelante. O sea, la gente top a nivel mundial en trail, bueno, top y no top, ¿no? Pero la gente que compite en trail suelen ser gente montañera, gente ascética, ¿no? Gente, pues que le gusta la soledad, la montaña, un estilo de vida muy diferente a lo mejor a lo que puedes ver en el fútbol. Yo creo que en el trail seguramente no escucháis reggaetón la mayoría. No tiene nada que ver. Es verdad que muchas veces se habla de los deportes del trail que está ahora tan de moda. No existen unos valores como tal, pero sí es verdad que la gente que hace trail es como una persona diferente, tienen como unas personalidades diferentes a lo que tú dices, tienen muchas veces pues esa soledad de poder sentirte solo tantas horas, porque al final tienes que adaptarte y te tiene que gustar la soledad. Siempre le decía a amigos míos que alucinaban, decía yo en pleno verano, al final cuando no puedes entrenar a 40 grados, pues te tienes que ir a la montaña y a lo mejor me pegaba 5 horas de noche, de 12 a las 4 a las 5 de la mañana, yo solo en mitad de una montaña. Entonces, al final, tenemos ese tipo de personalidad en la que te tienes que sentir cómodo, pues eso, con la soledad y con una serie de valores que yo creo que tiene la gente que hace el trail y así son. Sí, de hecho, también esto encaja, ¿no?, con que la mayoría buscáis pruebas, pues, de ultra distancia, de ultra trail, ¿no? O sea, pruebas donde tú solo te encuentras contra ti, contra tu esfuerzo, contra el dolor, el sufrimiento, la noche muchas veces, ¿no? Por ejemplo, tú en tu caso, pudiendo elegir diferentes disciplinas, porque te da por decir, voy a hacer ultra. Totalmente. Además que yo creo que a mí lo que más me gusta es el paso de la hora, sobre todo en la montaña. Por eso te digo y digamos me dedico o me gustan más las ultras, porque al final lo que me gusta es pasar muchísimo tiempo en la montaña. Creo que también va con la edad. Yo es verdad que directamente sí empecé con el trail con 26, 27 años. En cuanto hice 4 o 5 carreras, no sé si fue también porque la primera ultra que hubo cerca de mi tierra la corrí, pero ya a partir de ese momento no quise hacer distancias cortas y solo me gustaban las distancias largas. Cuantas más horas pasaba, mejor me sentía o mejor me lo pasaba. Y es verdad que también va con la edad. Al final tienes que ganar pues esa dureza mental, esa, no sé cómo llamarlo, pero yo creo que va así. ¿Y te parece que la profesionalización actual que está teniendo el trail running va en contra de estos valores que hablábamos antes? O... Bueno, a ver, a mí me encantaría que el trail se profesionalizara como tal, porque al final yo creo que es la manera de que todos los corredores que de verdad quieren llegar o que están en la cima, pues como todos los deportes, esté remunerado y tenga esa tranquilidad de cualquier deporte, de decir, pues mira, tengo mi salario, puedo ir a entrenar tranquilamente, que pues eso, que tienes tu sustento. Pasa que el trail es muy complicado que se profesionaliza. Al final, esto es un debate que se está teniendo últimamente, que si podrá ir a los Juegos Olímpicos, que si esto, que si lo otro. El modelo de trail que vaya a los Juegos Olímpicos, independientemente de si es circuito corto, como se adaptó, por ejemplo, también la bici de montaña, esos circuitos para que se retransmita, no tiene nada que ver con la profesionalización del trail. El trail es muy complicado que se profesionalice porque dependemos de las marcas. Entonces, como depende de las marcas, o todos los corredores nos ponemos de acuerdo, cosa que eso es imposible, porque al final está hablando de cientos de corredores de cada uno de su país, de su madre, de su padre, para que nos entendamos. Con sus intereses es complicadísimo. Yo siempre que hablamos de este tema con demás corredores digo que es prácticamente imposible porque, por ejemplo, voy a explicar. Nosotros tenemos una asociación del trail ahora mismo y tenemos en el WhatsApp un grupo donde están los mejores corredores del mundo, donde se supone que están los corredores con patrocinador, con marca, con sponsor.
Pero al final el corredor mismo es el que no hace porque se profesionalice el trail. Entonces me explico. Si nosotros todos nos pusiésemos de acuerdo e hiciéramos como un mínimo, como una especie de, se hizo en su día en la Euroliga o en la NBA, estos son los mínimos que tenemos que tener cada corredor de trail, tienes que tener un salario mínimo X y todas las marcas que quieran contratar a un corredor saben que ese es el mínimo. Si tú, por ejemplo, como corredor profesional, mañana llega una marca y te dice, pues mira, José, yo te voy a dar X. Y dices, vale, perfecto. Tú, aunque esto suene mal, no te vas a preocupar del vecino. A ti te dan 30.000 euros al año, por así decirte, y tú no vas a decir, oye, a mí no me des 30 y dale 20 al otro de enfrente. Entonces, el problema de eso es así. Estamos en un grupo que, por ejemplo, ya te digo, habrá 500 corredores. ¿Cómo va a luchar una persona, por ejemplo, como Jim Watley, que puede tener un contrato de 150 o 200.000 euros al año por mí? Es imposible. Entonces, al final, la solución yo creo que es que todos los corredores nos juntemos, hagamos como, digamos, unas bases mínimas y que de ahí para arriba, pues bueno, eso ya cada uno lo trate, pero siempre con unas mínimas. Entonces, eso no va en función de que el circuito sea el adaptado a los Juegos Olímpicos para hacerlo más atractivo, ¿no? Al final lo que estamos hablando es de que todos los corredores se deben de poner de acuerdo y ya está. Siempre pongo también otro ejemplo. A mí, por ejemplo, hay muchas marcas de nutrición que me hablan y voy a contar un caso sin decir el nombre de la marca, ¿vale? No quiero que luego... Si termina bien, puedes decirlo. No acaba bien. Por eso digo, si no, luego no lloverían los palos y vale. Entonces hay marcas, pues bueno, que se dan a conocer y te dicen, pues mira, yo te mando un producto, tú lo utilizas, si te gusta lo utilizas en redes sociales y tal, y me das esa publicidad que tienes y vale, pues al final luego podemos hablar de lo que te aporta y demás. Te puedo contar el caso de que yo pensaba que esa marca de nutrición, pues digo, bueno, me mandará una caja de geles, de creatina, de, no sé, algún suplemento. Cuando me llegó a mi casa, 2 geles. Entonces yo al chico que me mandó los 2 geles de la marca le dije, digo, pero tío, ¿cómo quieres que yo te haga una prueba con 2 geles? Digo, si no te da ni para 2 horas de trail. Digo, ¿y yo quieras que luego en mis redes sociales te ponga si es bueno o es malo? Ese es el problema hoy en día del trail. Que seguramente lo que yo hice, que entre comillas para mí está bien hecho, a lo mejor otro corredor se lo hace lo mismo y ese corredor luego llega en sus redes sociales, acepta, publicita. ¿Qué pasa? Que nos estamos tirando tierra contra nuestro tejado piedra. ¿Por qué? Porque al final te has regalado 2 geles, tú estás dando a entender al mundo que eres profesional. Esto pasa lo mismo en la nutrición y en las marcas. Si una marca llega mañana y te dice, oye, te voy a intentar ayudar no es darte 2 zapatillas y 2 pantalones, eso lo tengo yo, y si no me los compro. Ese no es el problema, eso no es una ayuda. Claro, si yo eso lo rechazo pensando que no es el mínimo que estoy hablando y mañana llega un corredor y le dice, oye, te doy 2 zapatillas y 2 pantalones y lo aceptas y tú en tus redes sociales, que hoy en día es el problema, te publicitas como que eres corredor profesional, no eres corredor profesional. Eres al final un corredor amateur que le han regalado 2 zapatillas. Y ahí es donde está el problema. Entonces, al final esa es la complicación, que tendríamos que ponernos todos de acuerdo. Como digo, cada uno es de su madre, de su padre, de un país. Y entonces esas condiciones, ese mínimo, que yo creo que es lo que se debe de exigir a las marcas, pues es muy complicado. Sí, es verdad que es un problema complicado. En ciclismo, al final, al tener los equipos, pues obliga a tener un mínimo. Exacto. Además, la UCI pone un mínimo de sueldo para los Pro Tour, un mínimo de sueldo para los Pro Conti. Eso es lo que voy. Claro, con ese mínimo se acabaría, pero claro, al final, ¿quién? Es lo que yo te digo, los mejores corredores del mundo al final sí están bien sponsorizados porque se lo han ganado, evidentemente, ya te digo, como Jim Watley o otro ejemplo, y esa gente pues gana mucho dinero, evidentemente no va a dar la cara por alguien que, entre comillas, no gana nada o gana muy poco. Y, por ejemplo, a nivel de competiciones no se reparte, ¿no? O a nivel de federaciones. Bueno, a nivel de federaciones, esto ya es un tema muy pantanoso. Es verdad que las federaciones, yo creo que en el trail no están apostando lo que debería. Es verdad que es verdad que, y esto sí es verdad que no me siento muy cómodo a veces hablándolo porque yo he estado en las 2 federaciones. O sea, yo he estado en la Federación de Montaña y estoy con la Federación de Atletismo. Y te podría decir que la Federación de Atletismo es la que está poniendo más de su parte, o yo creo que se ha tomado más en serio. Os lo digo muchas veces, trata el trail dentro de todos los deportes que aglutina
con la misma importancia que a lo mejor trata pues al 1500 al medio fondo, o trata al maratón, o trata el salto de valla, o el que sea. Y la Federación de Montaña como tal, ¿no? Porque lo he vivido en mis carnes y entonces yo he dicho, digo, si tienes que, entre comillas, estás con una federación, yo ahora mismo solo lo hago con la Federación de Atletismo, creo que es la más seria. Creo que se está viendo en las competiciones internacionales que si algún día el trail, ya te digo, va de la mano a los Juegos Olímpicos, como estamos hablando, va a ser a través de la Federación de Atletismo, y la Federación de Montaña no se está preocupando de las carreras por montaña directamente. Desde luego es un problema interesante, ¿no? Este de la profesionalización. Claro, no sé hasta qué punto tendría sentido tener equipos en atletismo, en trail. Al final podría ser, ¿no? Pero es difícil que eso arranque. Claro, a ver, en el trail existen los equipos como tal. Por ejemplo, cada marca pues tiene sus corredores nacionales, sus corredores internacionales. Pero es verdad que dentro de esos equipos, cada corredor trata lo que él quiere cobrar. Claro, esto va en función de quién es mejor, quién es peor. Entonces, bueno, habría que irse a las páginas estas típicas del UTMB Index o de ITRA Index para ver cómo te sitúa el algoritmo ese. Entonces, ya te digo, es muy complicado. Aquí no es, bueno, pues el equipo lo forman 10 personas y le vamos a dar tanto a los 10X y ya está, ¿no? Entonces, ya te digo, es un tema muy complicado, y el de las federaciones igual. Yo creo que daría entero para un podcast entero de muchas horas. Bueno, eso sí que lo podemos hacer en otra ocasión. Hoy vamos a darle a la gente lo que quiere, ¿no? En el podcast de rendimiento evolutivo, ¿cómo no? Tenemos que hablar, joder, de tu entrenamiento. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo es un día típico tuyo? O sea, un día normal de entrenamiento, ¿cómo lo organizas más o menos? Pues mira, te explico. A ver, las semanas varían mucho, como tú sabrás, y bueno, y a toda la gente que entrene y toda la gente que te escucha, pues dependiendo de los objetivos, si son más largos, son más cortos, dependiendo de la pretemporada y demás. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar un poco de datos y demás, y que al final es lo que nos gusta. Y bueno, pues voy a decir un poco cómo enfoco estas semanas, perdón. Entonces, por ejemplo, yo ahora en 2 semanas voy a una carrera que se llama Festival de Templiers, que es una de las mejores carreras que hay en Europa, que es en Francia, que son 80 kilómetros con 3.000 positivos. Es decir, entre comillas, es una carrera literalmente rápida, no tiene mucho desnivel en ratio kilómetro, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final ahora mismo mis semanas están siendo no muy largas de volumen, es decir, no me voy prácticamente a lo mejor a 20 horas, estoy hablando de 12, 14 horas solo de correr, ¿eh? Ahora, yo solo hablo de correr, no cuento horas de gimnasio ni cuando hago bicicleta, por ejemplo. Suelo hacer dos sesiones a la semana de gimnasio. ¿Eso? Solamente piernas, sí. Además, siempre le digo a mi entrenador que de arriba no puedo hacer, que me pongo muy grande y lo que quiero es quitarme peso, pero si solo hago 2 sesiones. También es verdad que cada vez que se acerca más la competición, a lo mejor hago solamente una sesión a la semana y luego a lo mejor ninguna las 2 semanas anteriores a la carrera. Entonces, del tema de correr solo hago a lo mejor 13, 14 horas esta semana, porque al final, ya te digo, no es una carrera muy larga, entre comillas, 80 kilómetros, pero sí es verdad que a lo mejor los entrenamientos son más rápidos que, por ejemplo, si fuese una carrera de 100 kilómetros, 6.000 positivos, o a un UTMB que a lo mejor te va a 20 horas o 20 y algo de horas. Y eso son semanas pues donde, según, por ejemplo, ahora estoy estudiando, estoy intentando sacarme una posición, entonces pues muchas veces le digo al entrenador que no me ponga de doblar todos los días, porque eso, pues al final pierdes prácticamente entonces el día entero, y a lo mejor pues solo hago una sesión cada día y algunos días doblo sesión, pero... Y bueno, suelo concentrarla ahora a lo mejor más larga los domingos, digamos la tirada larga, cara, por ejemplo, para que la gente se haga una idea. A lo mejor son de 3 horas y media, que eso prácticamente, por ejemplo, cuando preparas distancias muy largas, no es ni la mitad, pero bueno, ahora mismo es esta distancia la que estoy preparando y eso es más o menos un entrenamiento. Y si estuvieses preparando una prueba muy larga o un ultra trail, ¿cuánto llegarías a hacer de día largo? Pues llega a hacer, por ejemplo, 6 horas. Yo creo que más de 6 horas ya no lo asimila.
Es decir, al final yo creo que creas más fatiga que lo que te va a asimilar el cuerpo. Pasará lo mismo en el ciclismo. Claro, y yo creo que en el trail mucho más. Al final llega un punto que dices, ostras, si entreno tanto que luego me tiro hasta el jueves o hasta el viernes sin poder entrenar, pues no me renta, ¿no? Tampoco, o sea, no puedo simular una ultra trail entrenando. Yo creo que al final, como toda persona intenta conocerse a sí mismo en el mundo del deporte, y bueno, mi entrenador y yo lo que al final buscamos es llegar a ese punto donde puedas hacer el máximo de horas que te asimile el cuerpo. Es lo que tú dices, que al final no llegues hasta... Si al final vas a asimilar 5 horas, ¿para qué vas a hacer 7? Si al final esas 2 horas lo único que estás creando una fatiga que cuando llegues a la casa te va a tirar una semana sin poder moverte. Entonces, pues bueno, al final yo creo que para carreras muy, muy largas nunca he hecho más de 5 horas y media, 6. Y es verdad que a lo mejor, pues, muchas veces lo he hablado con el entrenador, pues si tienes poco que lo que se llama muchas veces en el trail, como practicar lo que vas a hacer en carrera, digamos. Sí, exacto. Pues a lo mejor haces 4 horas un sábado, 4 horas un domingo, 4 horas un lunes, si por ejemplo vas a carreras muy, muy largas, porque al final sí es verdad que también en días con descanso, si tú imagínate que vas a una carrera de 20 horas seguidas, como el UTMB, que se ganan 20 horas, si tú en 4 días seguidos con descanso no haces cada día 5 horas, ese mismo día luego solo esas 20 horas muy complicado que las hagas, ¿sabes? Entonces eso es lo que estamos hablando, esa especificidad, y bueno, ahí vamos. Pero muchas veces que no es solo ya por entrenamiento, porque dices, oye, a lo mejor no es óptimo, pero o haber tenido experiencia en competiciones, o si no experimentar los entrenamientos, porque ese dolor, esa sensación de cansancio, de fatiga que vas a tener después de 10 horas de carrera o después de 15, es muy diferente a lo que tú puedes sentir cuando tú haces series, ¿verdad? Es que es otro tipo de sensación. No tiene nada que ver, incluso aunque tú vayas a una carrera de 8 horas y tú intentes ese día hacer esas 8 horas, nunca vas a sentir la misma sensación que en la competición, por una serie de factores, porque al final también es verdad que nunca vas a llevar en entrenamiento los ritmos que puedes llevar en carrera. Por mucho que los entrenes, es verdad que puedes intentar, como yo digo, que se parezcan y demás, pero al final la cabeza, que es lo más importante, cuando se pone en modo competiciones, yo siempre lo digo que actúa de una manera diferente al entrenamiento. Bueno, tú lo sabrás igual, y es así, no tiene nada que ver. ¿Cómo describirías esa sensación para que no lo has sentido, ¿no? ¿Qué diferencia notas tú, por ejemplo, de la segunda hora, del esfuerzo que tienes en una prueba corta o en la segunda hora de una ultra, a las últimas 2 horas, sobre todo ya en carreras que se mete la noche y todo? ¿Qué sientes o qué es lo que más te cuesta contra lo que tienes que luchar mentalmente o físicamente? Yo creo que lo más complicado, bueno, yo creo que en el deporte del trail, sobre todo en larga distancia, lo que te lleva a la cima, lo que te lleva al alto nivel, es la cabeza. Además, se lo pregunté a un entrenador en el CAR de Sierra Nevada. Le dije, entre 2 corredores muy, muy parecidos de triatlón, que estaba hablando con un entrenador de triatlón, le dije, entre 2 corredores muy, muy parecidos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y me dijo, solo la cabeza. La capacidad de soportar el sufrimiento, esa fatiga, de decirle a tu cerebro, tienes que seguir, esa es la diferencia. Entonces, al final, lo más complicado con el paso de las horas es que cuando tú llegas a la 5ª hora, o a la 2ª, o a la 4ª, o a la 8ª, que tu cerebro piense que es la primera, o que acabas de empezar, o que al final va fácil. Entonces, cuando al final eso, evidentemente, te lo da el entrenamiento, el paso del tiempo, esa madurez que tú vas consiguiendo. Y yo he llegado, por ejemplo, a carreras, estar en la 8ª o la 10ª hora mejor que en la 2ª. Porque al final, pues bueno, te sientes bien, has entrenado, entonces al final lo asimilas, no tienes, bueno, puedes notar esa fatiga que evidentemente llevas, pero si la cabeza quiere ir y la cabeza va bien, el resto del cuerpo va, y es así. ¿Y has tenido alguna vez, o bueno, has trabajado con algún psicólogo deportivo, has hecho estrategia, o tú entrenando? No, es más, siempre hablé con un par de psicólogos deportivos y como que querían trabajar conmigo y demás, y les dije que no, que ahora mismo yo, entre comillas, me sentía bien, que mentalmente, digamos, podía ahora mismo con lo que estoy haciendo con el deporte, y no había tenido ningún tipo de problema de un poco de eso que muchas veces se tiene, de bajón, de decir,
de que no sigue y demás. Es verdad que muchas veces cuesta encontrar la motivación con el paso de los años. Siempre lo digo, que me hicieron una pregunta que qué era más difícil, si llegar a la cima o mantenerte en ella, y yo siempre he dicho que mantenerte en ella, porque al final el proceso de cuando tú estás creciendo, de llegar a la punta de arriba, hasta, perdón, desde abajo hasta la punta arriba de la pirámide, eso es súper fácil, porque al final como que cada entrenamiento es una cosa nueva para ti. Imagínate que es como cada alimento desde pequeño que vas probando una sensación nueva, pues esto al final es lo mismo. Llega un momento que cuando estás en la punta arriba de la pirámide, al final todos los días es lo mismo. Yo salgo a entrenar todos los días al mismo sitio, entonces mantener esa motivación es muy complicado. Y ya está, tienes que mentalizarte que cada vez que vas a salir y lo hago, pero por ahora no he tenido ningún problema de decir, joder, pues qué aburrimiento, esto ya me cansa o no quiero seguir. Por suerte o por desgracia, siempre lo digo, que tengo la suerte de hacer lo que me gusta, y entonces voy a intentar luchar y seguir ahí lo máximo posible. ¿Has tenido algún momento así de decir, ostras, lo dejo porque estoy sacrificando mucho, o estoy sacrificando la juventud, o no soy como no estoy haciendo lo que los demás de mi edad? Sí, suele pasar. Sí, la verdad que mira, por ejemplo, yo llegué muy fuerte al Mundial de Ibru hace 2 años y tuve un problema, me caí, me rompí la costilla, me la fracturé cuando iba cuarto quinto. Y la verdad que aquello fue un palo para mí, pues luego es verdad que en el UTMB también me retiré, y entonces tuve ahí una época de decir, joder, macho, con todo lo que he entrenado y todo lo que he sacrificado, lo que tú dices, sobre todo cuando llega verano, que dices las típicas fiestas de los pueblos, que todo el mundo ahí está de verbena en los sábados y los fines de semana, o la playa, en fin. Y tú dices, joder, tío, y ahora yo tengo que acostarme un sábado a las 10 de la noche, a las 11 para salir, un domingo a las 5 de la mañana, hacer 5 horas o 6. Y que luego al final no se te vea repercutido porque eso, por una lesión, porque has tenido un problema o porque no tienes un buen resultado. Pues esos son los típicos momentos de un poco de duda, pero al final tenemos que ser consecuentes, como yo digo, con lo que hemos elegido. Y siempre digo, pues tengo suerte de hacer este deporte que tanto me gusta, que hace 7, 8 años jamás pensaría que iba a llegar hasta donde he llegado. Y entonces pues digo, pues gracias Señor, y hay que seguir para adelante y ya está. Pero bueno, al final todo el mundo tiene, yo creo, momentos de esos de flaqueza. Sí, sin duda. También al final eso, imagino que nos entrena, ¿no? O sea, ahora decía que estaba estudiando, pues seguro que en comparación con muchos compañeros, mentalmente por lo menos, o esa disciplina de trabajo que tendrás y mentalmente reponerte si tienes algún problema, pues será 1000 veces mejor que una persona normal, ¿no? Típica, que ha vivido entre algodones, sin exponerse a esas... Sí, yo creo que el corredor de alto nivel, bueno, ya entramos en el deportista de alto nivel, sea ciclista, sea corredor, un triatleta, un nadador. Al final, sobre todo, la gente que hace larga distancia o deportes de muchas horas, ya te digo, los ciclistas o los corredores de ultra trail, yo creo que tienen una cabeza diferente al resto de las personas, porque al final cualquier persona... A mí, mira, yo cuento una anécdota que cuando, por ejemplo, le digo a la gente que voy, imagínate el UTMB, que tantas veces ha ganado Kilian, cuando la gente le dices que ha estado corriendo 20 horas, te dicen, pero si eso es imposible. Si yo me monto en un coche y estoy 6 horas y ya estoy para que me dé algo, ¿cómo va a ser 20 horas? Dicen, mira, haciendo lo que más me gusta, viendo la tele, con todo lo que quiera, 20 horas. Es imposible. ¿Cómo va a ser 20 horas corriendo y subiendo eso, o montar en una bicicleta 7 horas a tope? Entonces, al final, el deportista de alto nivel, ya te digo, tiene que tener algo que es verdad que no se entrena. Yo creo que muchas veces lo llevamos innato, de genético, y eso sale a relucir, por eso te metes en este deporte o en cualquiera de estos, porque es como esa sensación de, al final yo lo considero como una droga, como que necesita eso, está esa hora en la montaña, esa hora subió encima de la bicicleta, y parece que el día que cuando te tiras 2 días de descanso y no lo haces, dices, la Virgen, me parece que me falta algo, lo necesito ya, y al final yo creo que va con eso relacionado. Sí, es lo que dicen en la personalidad tipo A, ¿no? Esta personalidad obsesiva en querer hacer bien las cosas, ¿no? En no quedarte, no estar a gusto si no hacer nada, ¿no? Y a ti, o a nosotros, o a mí también me pasa, ¿no? Pues, oye, sí, te sacrificas cosas, pero estás por un objetivo, ¿no? Que a veces es más grande, o que no quieres mirar atrás y decir, hostia, me arrepiento de que no lo hice. No, para eso siempre hay tiempo para dejarlo. Claro, además yo siempre lo digo, que cada edad tiene lo suyo.
Y si en esta edad no, digamos, no probamos estas cosas de deporte, no lo vas a hacer luego con 60 años un poco. Entonces, bueno, y además vivimos en una sociedad también que como que ahora a las personas se nos da todo hecho, como todo muy fácil, entonces como que es una sensación de que lucha a muerte, de que como que te cuesta, y esa sensación yo creo que es lo que hace que estos deportes pues nos lleven al límite, y ya te digo, y eso se convierta en una droga para nosotros, por lo menos en mí. Bueno, volviendo a la parte de entrenamiento y con toda tu experiencia, ¿qué cosas has ido descubriendo en los últimos años, así o que has ido cambiando en tu entrenamiento? Cosas que a lo mejor no hacías y has visto que te van bien, y cosas que hacías y digas, ostras, esto no me venía bien. O sea. Pues mira, varias cosas. Yo creo que la gente que nos escuche, sobre todo en el ciclismo y en el atletismo que se inicie, la gente ya más madura lo sabrá. Yo nunca era consciente de lo importante que era la fuerza. Yo cuando empezaba a correr, además, como tú sabrás, siempre se tenía esa idea de que, por ejemplo, los atletas de asfalto típicos keniatas estos decían que no hacen gimnasio y no hacen fuerza porque se ponen grandes o porque le crecen los músculos y no tienen entonces ese peso tan ligero. Menos más que ya se ha descartado esa creencia y ahora todo el mundo hace fuerza, porque, ya te digo, eso yo creo que es una de las claves, sobre todo en la larga distancia o en el paso de los deportes de muchas horas, lo que marca la diferencia. Yo creo que con el paso de los años, yo antiguamente cuando empezaba a correr solo quería correr, y cuando a lo mejor me decía el entrenador, venga va, que tienes que hacer fuerza, eso 1 o 2 días en semana, no me gustaba. Y es verdad que yo creo que la musculatura, darle ese punto de resistencia y aguante, lo hace el trabajo de fuerza. Yo creo que ha sido una de las cosas que más he aprendido, que si tienes una musculatura fuerte, como aquel que dice, le puedes echar todo lo que venga. Y eso yo creo que con el paso del tiempo todo el mundo se ha dado cuenta, que ya no vale solo con correr y descansar, que hay que cuidar otros aspectos. Es verdad que el otro aspecto que, por ejemplo, yo antes no cuidaba mucho era la nutrición. La nutrición también se nota muchísimo. No hasta el punto, por ejemplo, de que hoy en día ya la gente también se está obsesionando, que si... Esto también da para otro podcast entero, ya entramos con el tema de los carbohidratos y todas estas cosas. Pero yo antiguamente, yo soy una persona que me gusta comer muchísimo, entonces yo casi, lo voy a decir, casi que corría para comer, para poder llegar a mi casa y luego comer lo que me apeteciese. Entonces es verdad que ahora me he dado cuenta que la alimentación y la nutrición es muy importante. Es verdad que yo no me obsesiono, pero sí es verdad que he aprendido a controlar las cantidades. Antiguamente pues yo a lo mejor llegaba a mi casa después de correr y te lo digo de verdad, me comía una bolsa de macarrones entera. Pues ahora mismo te tienes que echar los típicos 100, 150 gramos, porque al final tu cuerpo luego no va a asimilar el resto. Pues en eso he aprendido un poco, pero no me obsesiono con si como más carbohidratos, si como menos. Eso, la verdad que estuve un tiempo con un nutricionista, tengo que decir que duré 2 meses. Creo que duré demasiado. Y ya te digo, al final yo creo que cualquier persona, sobre todo cualquier deportista hoy en día, sabe más o menos comer, no hace falta que nadie te lo diga. Yo creo que los nutricionistas, tampoco quiero meterme contra ellos, hacen una gran labor, sobre todo para la gente que tiene problemas de alimentación, que no sean deportistas. Pues eso sí es verdad que yo creo que vienen muy bien. Pero yo creo que cualquier deportista de hoy en día, sea de la rama que sea, sabe ya más o menos que tiene que comer por las mañanas, que al final si vas a rendir son carbohidratos, luego pues para recuperar otra vez carbohidratos y proteínas, y ya está. Y si hay días que no tienes que hacer, por ejemplo, series, o que tienes días suaves, pues no quieres comer tanto carbohidrato porque quieres tirar de reserva de grasa o de glucógeno, en fin, probar otro tipo de sustrato, pues lo puedes hacer, pero que al final todo el mundo sabe hacerlo y no hay que obsesionarse. Sí, es verdad que el llevar una dieta estricta hace que mucha gente acabe quemada de la cabeza o con problemas de atracones. O sea, yo creo que está bien para gente, que hay gente que puede llevarlo, ¿no? Y que sabe tener un contexto, pero también hay gente que se obsesiona, y eso es que es el principal punto donde veo que la gente se rompe mentalmente. Es por la comida, no es por el entrenamiento. Es el peso, y es mucho mejor tener unas pautas y llevarlo bien, sabiendo más o menos lo que tienes que comer, que obsesionarte con las cantidades. Yo siempre lo digo, que al final todo lo que tú intentas quitarle al cuerpo de forma brusca, al final el cuerpo te lo va a compensar.
Es decir, si tú, por ejemplo, venga, voy a intentar afinar más y me voy a tirar 3 o 4 días sin comer carbohidratos y sin tomar azúcar. Al final lo que estás diciendo tú, el cuerpo es tan sabio que te va a actuar de una manera compulsiva y lo que va a intentar es que te pegue el típico atracón ese que todo el mundo hace escondida y luego nadie dice nada, de comprarte palmeras de chocolate y todo esto y comértelas y te autoengañas luego y dices, bueno, me he tirado 4 días sin comer carbohidratos, pero hoy en un día me he comido 3.000 calorías. Al final, eso es lo que hay que evitar. Entonces, lo fundamental es llevar las cosas con naturalidad, exacto, como tú has dicho, con unas pautas, que es lo principal. Y ya está, ahí es donde yo creo que vienen todos los problemas, incluso los problemas de lesiones vienen a raíz de la alimentación. Es más, yo creo que una vez que estuve haciendo un experimento que mi madre siempre, como aquel que dice, se ríe de mí un poco, fue eso, intentando unos días no comer mucho para llegar un poco más fino a una carrera y demás. Y cuando yo salí a correr en la carrera, llegué al kilómetro 3. Te lo juro, casi me da la típica pájara esta de sudor frío que te tienes que sentar. Y digo, esto no funciona, ¿sabes? Así que a partir de ese momento, por lo que tú dices, un poco más pautado. Y entonces, comiendo un poco, como yo digo, de todo, se rinde perfectamente. Sí. Además, lo de las lesiones es totalmente cierto. Un artículo de Jesús Álvarez que viene a decir esto, ¿no? Que al final, pues la disbiosis o la permeabilidad intestinal genera inflamación sistémica y esa inflamación pues aumenta la probabilidad de daño pues, en todos los tejidos y uno de esos tejidos es el músculo y tendón. Muy bien. Y luego en carrera, ¿eres de los que se obsesionan con comer cada 20 minutos, no sé cuánto de fructosa, no sé cuánto de glucosa, vas comiendo cuando puedes o qué? Mira, eso es un tema también muy complicado porque yo digo la verdad, por lo que hablo por ejemplo, con muchos compañeros. Yo en el tema de las carreras voy un poco por sensaciones. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué voy por sensaciones también? Porque al final lo que yo entreno es por sensaciones. Si yo entreno por sensaciones, es decir, yo imagínate que esta tarde voy a hacer 3 horas. Pues bueno, al final intento tomar 50-60 gramos de hidrato a la hora, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final yo nunca he entrenado más de esa cantidad, no he llegado nunca a 80 o 90 porque mi cuerpo, por lo que sea, se siente pesadez, luego noto las sensaciones esas de que la garganta no te baja. Es verdad que también el correr no tiene nada que ver con la bicicleta, como en el correr al final estás dando el salto. ¿En qué formato tomas? En geles. A mí me gusta siempre en geles y en líquido. Yo en las carreras no suelo comer nada sólido. Nunca, porque intento como que al estómago, digamos, no forzarlo más de la cuenta. Entonces, ya te digo. Pero yo creo que mucha gente va a las carreras intentando forzar cosas, por ejemplo, con lo que estamos hablando de la alimentación. Venga, voy a intentar comer 70-80 gramos de hidrato porque lo he visto en alguien, en un influencer que ha salido en Instagram. Y yo luego en un entrenamiento salgo 2 horas y no tomo nada. Que eso lo hace casi todo el mundo que yo conozco. En un entrenamiento de 2-3 horas yo he estado con colegas, con compañeros y a lo mejor se toman un gel o un plátano, ¿vale? Y van perfectamente, es verdad que no son los ritmos. Y luego llegan a una carrera y cada hora quieres comer 80 gramos. Pues muchas veces, o lo más normal que te puede pasar, es que tengas problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque al final tú lo que tienes que probar en un entrenamiento es lo que vas a probar en carrera, igual. Y aún así, con los nervios que se generan en carrera, o bueno, el cuerpo como se pone ese día de competición, nunca va a reaccionar igual. Entonces, bueno, es un tema muy complicado. Yo por eso voy un poco por sensaciones. Es verdad que yo nunca he tenido problemas de estómago, casi nunca. Voy, ya te digo, un poco por sensaciones de solo tomarme un gel a la hora. Es verdad que, por ejemplo, en situaciones de calor, sí llevo un poco el sodio pautado a 600-700 miligramos a la hora. Pero el resto es un poco por, ya te digo, por un tema que yo vaya viendo, un poco por... Es verdad que las primeras horas, como aquel que dice, te entran los hidratos mejor que si luego llevas 6-7 horas ya parece como que no te entra nada, luego como que hay momentos que solo el cuerpo te pide agua o te pide la típica Coca-Cola esta porque no te entra ningún hidrato más. Entonces, bueno, yo creo que el correr, eso sí es verdad que es algo que tiene muy diferente al ciclismo. El ciclismo yo creo que, bueno, nos podrás explicar tú, es algo que puede un poco llevar más pautado por el tema de que a lo mejor el estómago no está todo el rato botando y eso, no tienes esos problemas y lo puedes hacer como más fácil o más temporizado o más pautado.
Sí, el ciclismo es mucho más fácil en eso, también lo tienes como ilimitado, o sea, tú vas con tus 2 botes, puedes beber cuando quieras, puedes comer cuando quieras, en ese aspecto es muy sencillo y es verdad que ahora, pues, al poder tomar los hidratos en líquido, es mucho más fácil digerirlos que antiguamente, no sé, yo cuando era sub-23 o juvenil, siempre los habituamientos eran pan de molde con pavo de no sé qué, con queso, un Kit Kat, un trozo de, sí, galletas. Entonces, claro, eso al final te genera un montón de problemas digestivos y no puedes comer mucho. Ahora ya, claro, lo estás metiendo en líquido, se facilita mucho poder tomar en carrera. Entrenando otra cosa, es verdad que hay mucha gente también que abusa entrenando y eso que tampoco creo que todos los días metes esas cantidades. Esa es la otra parte, claro. Y menos siendo un amateur, porque tú a lo mejor en una carrera vas oxidando a lo mejor 180 o 200 gramos de glucosa por hora. Claro. Pero otra persona, o sea, una persona normal a lo mejor son 80. Claro, exacto. Y ya haces ahora eso. Exacto. Es verdad que hay mucha gente que en los entrenamientos también se atiborra muchas veces de hidrato de carbono y eso se acumula también, claro. Y es lo que no queme. Entonces, bueno, yo creo que también en esto sí es verdad que los profesionales pueden ayudar muchas veces a la gente y no dejarse influenciar muchas veces por el influencer de turno que sale en las redes sociales, como decimos, y bueno, al final tienes que también un poco saber, según tu zona de entrenamiento, el tipo de sustrato del que vas a tirar, que muchas veces eso la gente no lo sabe, no son lo mismo 2 horas en zona 1 que 2 horas en zona 4 o 5. Entonces, bueno, es complicado, pero es fácil. Bueno, ya que hablábamos de las sensaciones, a la hora de gestionar el ritmo en la competición, ¿cómo lo sueles hacer? ¿Te marca un pulso, por ejemplo, sobre todo en competiciones largas? ¿Te marca un pulso, vas por presión de esfuerzo o sales y vas viendo? Pues mira, yo por ejemplo, es verdad que como lo de la alimentación voy un poco por sensaciones. Sí es verdad que llevo un poco mi chivato que digamos que me lo va diciendo todo para no pasarme, que es el potenciómetro. Yo ahora ya voy utilizando, bueno, llevo ya muchos años utilizando el Strix, que es el potenciómetro este que tenemos los corredores. Y es verdad que con eso, pues tú ya sabes tu zona igual que de pulsaciones de vatios y lo que hace es intentar, ya muchas veces te conoces, no hace falta mirar el reloj para saber el ritmo que va o las pulsaciones. Pero sí es verdad que lo llevas ahí puesto un poco para decir, venga, salimos fuertes, pero no me paso de tantos vatios. Entonces es verdad que el Strix hoy en día viene muy bien, a mí me gusta muchísimo, sobre todo para entrenar. Es verdad que luego en zonas donde, por ejemplo, muy técnica, no es, digamos, real del todo, pero en carreras como muy corribles, por ejemplo, como antes has dicho al principio, Peñagolosa, es una vara de medir muy potente y a mí me ha servido muchísimo porque al final con los datos que tiene el entrenador pues te dice, pues mira, puedes ir tantas horas, tantos vatios y la primera hora que sabes que va a salir la gente fuerte no te pases de tantos vatios porque si te pasas de tantos vatios te empiezas a generar, ya sabes, el ácido láctico, en fin, todas estas cosas y va a fundir los plomos y es verdad que muchas veces me ha dicho, oye, en una carrera corta, por ejemplo, en un campeonato de España que fuimos de clubes, que eran 20 kilómetros, fui en plan, pues bajar del CAR de Sierra Nevada y un poco allí para hacer un entrenamiento. Y me dijo, no te pases de tantos vatios en la salida que te conozco de 350 vatios. Y me metí en 400 unos minutos. Pues claro, pues llegué al kilómetro 5. En el kilómetro 5 me tuve que bajar andando a la meta. Pero esos vatios, por ejemplo, ¿lo ajustas según el desnivel o la pendiente? Porque yo lo que he visto, por ejemplo, en deportistas que entreno, es que los vatios en llano no le coinciden con los vatios que puede mover en subida. O sea, el umbral que tiene en llano, por ejemplo, en subida le cuesta mucho llegar. No sé. Claro, son diferentes. Son diferentes. Eso también depende del porcentaje, por ejemplo, de pendiente que tengas. Claro. No tiene nada que ver, por ejemplo, los 300 vatios que tú vas generando en llano, que a lo mejor para mí es ir soltando a 4 fácil, que por ejemplo en una pendiente del 15%, 300 vatios ya es ritmo muy fuerte. Entonces, claro, de eso se trata, de un poco ya tú ir con el paso del tiempo de los años, conociéndote un poco. Es verdad que según por el tipo de competición que vaya a hacer el entrenador, si en este caso te conoce, te va a ir diciendo, pues en esta parte no te pase de tanto o en esta no te pase de tanto. Y es verdad que, por ejemplo, con eso y las pulsaciones son datos hoy en día que te ayudan muchísimo a no pasarte, a no colarte y ya gestionar mejor las carreras. ¿Y esto de ritmo ajustado a la pendiente lo has probado? Bueno, yo utilizo un Sunto
Y casi todos los relojes ya hoy en día tienen lo de ritmo ajustado en pendiente que te lo va diciendo, o ritmo ajustado de esfuerzo, en plan lo que serían llanos. Pero sí, eso es verdad que yo creo que todavía tienen que pulir muchas cosas. No sé hasta qué punto se ajusta la verdad. Pero sí es verdad que, por ejemplo, si tú en entrenamientos pues vas viendo un poco, por ejemplo, en serie, oye, pues estoy haciendo series de 350 vatios, 5 minutos. Con esta pendiente y el ritmo ajustado que va subiendo es a 5.30 y ajustado en llano es a 4 minutos. Pues un poco ya te vas conociendo y luego ya en carreras, cuando tú veas esos porcentajes, pues ya sabes que no te tienes que pasar y que te va a servir para conocerte, claro, y no pasarte. ¿Y esto de FA que han sacado nuevo de Sunto, lo has probado ya? ¿Eso es lo de las ecozonas esas nuevas que han sacado? Sí, se llama Zone Sense. Ah, vale, sí, lo llevo unos días. Sí, es una especie de calcular la zona en base a la DF Alpha 1. Exacto. Es verdad que no lo he hablado ni con el entrenador, si te soy sincero, llevo 4 o 5 días probándolo y lo que he visto que, por ejemplo, te sale una línea que te pone zona aeróbica, zona anaeróbica y VO2. Sí. Y es verdad que según el tipo de entrenamiento que tú vas haciendo, pues te sale si has estado en una hora 40 minutos en zona 1, 20 en zona 2 y lo que has estado en VO2. Es también un poco, pues eso, una gráfica pues para que te va diciendo no te pases y ya está, un poco para tener un registro. Sí, es una métrica derivada de DF Alpha 1 que dediqué un episodio que es un poco lioso de entender, una paranoia, pero bueno, al final es una métrica de complejidad y de tendencia de... En fin, ya la veremos, yo también lo estoy probando y si sale bien pues lo diré en algún sitio. Bueno, oye, y tú sales una carrera y tienes el ritmo marcado, ¿vale? Pero sale el rival y va mucho más fuerte que tú y te empieza a meter 5 minutos, 10 minutos, va al avituallamiento Canales, te saca 15 minutos. Claro, te empieza a poner nervioso. ¿Qué haces? ¿Sigues tu ritmo o empiezas a apretar? Mira, esto es una muy buena pregunta porque esto depende ya del tipo de corredor. Es verdad que, por ejemplo, hay corredores que les gusta, por ejemplo, lo que tú dices, sale un corredor fuerte y ellos no tienen problema mental en controlar eso y decir, yo le dejo 5 o 10 minutos, por ejemplo, imagínate en 100 kilómetros y que en la mitad de la carrera me lleve 20 minutos, que me digan el kilómetro 50, oye, pues te saca el primero 20 minutos. Es verdad que hay corredores que eso lo controlan bien y son capaces de soportar mentalmente eso, de que a lo mejor en la mitad de la carrera o en el 30 o en el 60 le lleven 15 minutos, 20 o 10. Y luego hay otro tipo de corredor que es con el que yo más me identifico, que es que a mí me gusta salir en cabeza. Es decir, yo, como se dice, me la juego a todo. Entonces yo intento salir con lo que el ritmo lo marcan los primeros. Es verdad que si, por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo voy a hacer un 10K de asfalto y yo sé que mi umbral, digamos, al que puedo ir esos 10 kilómetros es a 3:10, si sale un keniata delante mía a 2:45, por mucho que yo salga con él a 2:45 los primeros 500 metros, soy consciente de que no puedo ir con él. Pero en el trail es diferente, entonces, si alguien sale fuerte y yo más o menos sé que eso lo puedo soportar, aunque entre comillas gaste una bala, pues muchas veces mentalmente a mí me beneficia el ir adelante, que a lo mejor es decir, oye, pues mira, me guardo esa bala y voy 15 minutos por detrás, que luego a lo mejor a posteriori los últimos 30 kilómetros sé que se lo voy a recuperar, pero yo soy de los que se necesita ir adelante. Por lo que sea, siempre a lo mejor, no sé, por mi forma de competir ha sido esa, o de verme competir siempre ha sido esa, y yo, por ejemplo, necesito ir adelante. Siempre y cuando no te mueras, claro, ya te digo, vayas por encima de tus posibilidades al límite. Claro, es que no somos coches y tú al final si te quedas atrás diciendo, bueno, voy a llevar mi ritmo, pero luego te entran las dudas, ya me saca tanto, y se va más fuerte que yo, no sé, y cuando vas adelante y te vas creciendo, sobre todo si vas rindiendo por encima de tus expectativas, te creces y te creas ahí el héroe y vas mucho mejor y te vas subiendo, ¿no? Es lo que le pasaba en la Vuelta, lo vimos con Castrillo, por ejemplo, ¿no? La etapa que ganó. Pues porque atacó loco, muy loco, o sea, se veía que atacó muy por encima de lo que podía, pero claro, ya se iba creciendo y se iba creciendo de verse, hostia, adelante. Si pones un ritmo, pues seguramente... Y eso todo vamos a lo mismo, eso lo hace la cabeza. La cabeza yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos y por eso yo te digo siempre, como tú estás diciendo, me gusta salir adelante. Además yo siempre, muchas veces me dice el entrenador, mira, aunque salga uno fuerte,
tú no salgas que a tantos vatios y demás, luego al final lo vas a pillar. Yo siempre le digo, mira, tío, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a explicar mi mentalidad. Yo siempre salgo con los de adelante porque yo le digo, imagínate que la carrera son 100 kilómetros. Le digo, mira, si salimos fuertes, a partir del kilómetro 20, todos vamos al mismo ritmo. Yo lo digo siempre. En una carrera de 100 kilómetros, los 20 primeros, desde el kilómetro, por poner un ejemplo, 50 al 100, todos vamos al mismo ritmo. La única diferencia es que del 0 al 50, el que ha salido adelante se ve motivado. Siempre se lo digo a la entrada. Al final lo que tú estás diciendo de la bicicleta, igual de Castrillo. Él podría haber dicho, pues al final los vatios, si lo dividen en tantos kilómetros, el esfuerzo es el mismo que si hubiese salido atrás. Pero a lo mejor, si no te ves adelante, esos últimos kilómetros, a ese esfuerzo y con esa mentalidad o esa capacidad de sufrimiento no te lo da. Si tú vas el 20 y vas a llegar a 3 minutos del primero, ¿cómo vas a hacer ese esfuerzo luego en los últimos kilómetros que si vas el primero y te estás jugando la etapa? Imposible. Eso te lo va a dar la cabeza, el poder verte ahí. Entonces, al final, bueno, es verdad que hay gente que le gusta salir de otra manera, más conservador, que no siempre significa que el que salga adelante vaya a tener rendimiento favorable y vaya a tener éxito. Porque, por ejemplo, este año en el UTMB se vio que por ejemplo, mi compañero de equipo, Joaquín López, salió atrás más conservador y luego hizo tercero. Pero al final una carrera de muchísimas horas donde también es verdad que muchas veces lo decimos, no es tan crucial el rendimiento, es ya muchas veces más la cabeza. Y entonces, bueno, al final ya es conocerte, tú sabes jugar con tus cartas, pero ya te digo, yo soy de los que intenta salir adelante y verme adelante. También tengo entendido que este año en el Ultra de Mont Blanc se coló muchísimo la gente por el calor, ¿no? Creo que quizás la mayoría no tuvieron tan en cuenta el efecto que podría tener el calor, ¿no? de este año. También yo creo que esta es la parte negativa de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si cualquier corredor que tú en el UTMB llegue a meta, por ejemplo, el caso de mi compañero de equipo Joaquín, en la carrera en el UTMB se sale como si la carrera fueran 20 kilómetros y estamos hablando que te vas a pegar 20 horas corriendo, pero se salen a unos ritmos de locos. Yo he estado corriendo, que me retiré el año pasado en el kilómetro 30, iba con problemas físicos, y íbamos corriendo los primeros 10 kilómetros, que era un falso llano cuesta abajo, menos de 4. Yo decía, pero si nos quedan 160 kilómetros con 10.000 positivos. Pero es de locos, pero volvemos a lo mismo. Llega al punto ese de decir, al final, si yo salgo adelante a este ritmo, en el kilómetro 30, si yo saco 10 minutos al 20, luego vamos a ir todos al mismo ritmo, vamos a ir todos con la misma fatiga, pero el hecho de en los primeros kilómetros llevar una ventaja, el verte adelante es como algo favorable, por eso todo el mundo intenta como posicionarse. Entonces, bueno, eso ya depende de cada uno, pero que se sale a unos ritmos de loco, aunque sean 20 kilómetros, o sea, 20 horas. Pero otra cosa, por ejemplo, a mí me pasa que siento como que hacer un anclaje del esfuerzo al principio. O sea, por ejemplo, cuando sales muy fuerte, pues ya tú te adaptas a un nivel de esfuerzo, de dolor muy alto, entonces luego cuando lo bajas o lo mantienes no sientes tanto. En cambio, cuando vas progresivo, mantienes la potencia, todo el rato te va aumentando el dolor. Entonces tú ya vas anticipando que no es solo que vas sufriendo, sino que sabes que cada vez vas a sufrir más. Entonces, el ir a peor es como cuando te metes al agua. No es lo mismo tirarte de golpe y ya está, que te meterte ahí de poco a poco, entonces sufres cada centímetro del cuerpo, ¿no? Y si encima no estás adelante y mentalmente no te ves adelante, eso encima es peso que te echa. Porque es lo que estás hablando. Si encima por lo menos vas adelante, al final, como el ejemplo que has puesto de Castrillo, al final es un estímulo que te da el cerebro, el verte adelante, el poder luchar por una etapa que, como yo digo, se te quitan todos los dolores. Todos sabemos lo que es eso. Así que... Bueno, cambiando de tema relativamente, hace poco estuvimos en el Training Camp que organiza aquí en Horno en julio. Y bueno, me quedó grabada una frase que dijiste, ¿no? Y además que me pareció muy interesante, ¿no? De cómo, claro, tú estabas en forma, pero aeróbicamente, pero muscularmente en la bici, pues no podías pasar de 140 pulsaciones, ¿no? O sea, que es lo que nos pasa mucho. O sea, a mí me pasa eso corriendo. Sí, yo aeróbicamente puedo, pero no puedo correr 10 kilómetros. Además que te lo pregunté. Y me lo preguntaste, sí. Y bueno, me gustaría preguntarte por eso, sobre todo, ¿cómo utilizar el entrenamiento cruzado? Al final el entrenamiento cruzado lo hacemos los corredores, ya sea de trail o de asfalto, que se ha puesto muy de moda, incluso ahora en la natación, que se está poniendo muy de moda, por quitar un poco de impacto. Al final correr, si lo que tiene muy negativo es todo ese impacto que tenemos.
Yo creo que incluso el trail es menos lesivo a nivel de impacto que el asfalto, porque el asfalto al final es muy lesivo y muy monótono y siempre vas como en la misma posición y eso es muy, muy malo. Pero nosotros hacemos ahora mismo el entrenamiento polarizado, eso, pues horas de bicicleta por quitarle impacto al cuerpo, porque se ha visto, igual que he dicho antes, que el entrenamiento de fuerza te da muchísimo, sobre todo a nivel de resistencia muscular, que el entrenamiento polarizado, pues eso, hace que te lesiones menos y que la musculatura y al final los años de carrera pues pueda alargarlo más, básicamente. Pero es verdad que la pregunta aquella que te hice fue curiosa. Siempre se la hago también a mi entrenador muchas veces. Eso, que yo aeróbicamente pues me considero fuerte. Pero claro, yo ese día iba a tope de piernas. Las piernas era como si me ardiesen. Ya, como te dije, el cuádriceps era como que ya no daba más de sí. Y a lo mejor solo iba a 145 o 150 pulsaciones. Y yo decía, pero ¿cómo no puedo? Al final, claro, el ciclismo y el atletismo al trail no tienen nada que ver la utilización de los músculos que se utilizan. Son totalmente diferentes y eso, te podría pasar a ti lo mismo si te pusieras a correr seguramente lo mismo, aeróbicamente estarías muy fuerte, no podrías subir pulsaciones, pero claro, técnicamente y muscularmente al no estar hecho ese impacto también, pues te pasaría lo mismo. Claro, exactamente. Sí, seguro que hay gente que te sale con la bici contigo y te dice, bueno, Canales, pero si te he ganado. Claro, exacto. Pero no es lo mismo. Y luego en el gimnasio, cuando haces la fuerza, porque luego en trail muchas veces lo que necesita la fuerza es en excéntrico, ¿no? Y en contracciones rápidas. ¿Tú la trabajas en excéntrico también? ¿En concéntrico, pliometría, salto? Es verdad que, por ejemplo, yo la fuerza la hago normal, no trabajo ni el excéntrico ni el concéntrico, es decir, que mucha gente lo hace, que también está muy bien hecho, por trabajar, por ejemplo, cuando te impulsa hacia arriba más fuerte o la repetición hacia abajo y aguantándola, en fin. Yo trabajo la fuerza normal, yo lo único que hago es ir al gimnasio un poco pues como mantenimiento exacto de la musculatura, no hago eso, no hago lo que debería, la verdad. Y luego el tema de pliometría, mi entrenador me va a castigar por esto, me manda muchísima pliometría porque al final es muy importante, sobre todo para los tendones y todas estas cosas que ya se saben, y no la hago lo que debería, es decir, esto me va a tirar de la oreja. Pero es que al final luego ya son muchas cosas. Entonces, ya te digo, me va a tirar de las orejas cuando me vea, pero se nota, se nota. No te preocupes. Por ejemplo, la pliometría se nota muchísimo porque, sobre todo en el corredor del trail, por ejemplo, cuando tú estábamos hablando antes de subir una pendiente alta, el que tú, por ejemplo, hayas hecho pliometría y el tendón de Aquiles, los sóleos, pues el gemelo lo trabaja en pliometría, al final te va a actuar de como un muelle más potente, lo vas a tener más fuerte y todo eso al final va a repercutir en que tú tengas que gastar mucha menos energía en cada zancada y eso al final, cuando son muchas horas, pues todo eso se suma. Entonces, bueno, me tendré que poner un poco mano a la obra y hacer más. Sí, bueno, luego también, según qué terreno, muchas veces hacéis la pliometría sin daros cuenta, ¿no? Porque tienes que hacer muchos saltos, ¿no? En algunas bajadas, si está muy rota y tal, a lo mejor vas saltando de un sitio a otro y sin tú darte cuenta, pero haces pliometría. Exacto, sí. Al final nosotros el mismo entrenamiento que tenemos de trail la montaña, ya lo vamos haciendo, porque al final lo que tú dices, te metes en sitios técnicos, tienes que ir esquivando una piedra o ir pisando bien y ya se hace. Una pregunta que se me ocurre ahora, porque lo estuve hablando con un atleta mío cuando hizo el ultra trail, y es en las bajadas, tú en un ultra trail largo, en las bajadas vas dándole rápido para aprovechar y ganas tiempo, ritmo normal, o intentas guardar más fuerza en las bajadas que en las subidas. Yo siempre, además esto es otra muy buena pregunta, en las bajadas siempre se intenta muchas veces ahorrar musculatura. Y me explico. Por ejemplo, yo llegué a una carrera que hice aquí en Bosque del Sur cuando fue el Campeonato de Andalucía y en una bajada muy larga de unos 20 kilómetros, además todo el mundo la conocemos, que era la ruta del Borosa, ¿no? La pista del río Borosa. Y por ejemplo, mi entrenador le llamó mucho la atención que yo, por ejemplo, en los últimos kilómetros, pues imagínate los últimos 10 kilómetros, cuando pasa el túnel ese que es tan famoso, ¿no? Yo llevaba ritmos más bajos que otro chico que a lo mejor tardó luego en meta 3 horas más que yo. Y entonces le llamó la atención mucho que por qué yo en esos kilómetros, a lo mejor en vez de poder ir a 4 fácil para abajo, había ido a 4:30. Y yo le dije, porque luego el kilómetro a partir de cuando estaba el avituallamiento, justo al llegar a la piscifactoría, digamos, cuando se acababa la bajada, luego venía una subida muy potente.
Digo, y si yo en la bajada esa me hubiese apretado y hubiese bajado a 3:30 que podía, a lo mejor luego la subida, en vez de subir corriéndolo todo, punteándolo todo, que había otros 15 o 20 kilómetros, pues lo hubiese subido andando. Entonces lo que intentas en las bajadas es un poco, sobre todo, ya te digo, tienes que conocer las carreras, en fin, donde te vas a meter, es ahorrar musculatura. Al final nosotros en el trail, bueno, y cualquiera tú sabrás, donde la musculatura del corredor de trail se le hace polvo en la bajada. En la subida nunca te va a hacer daño, nunca, porque no puedes. Vas a ritmo entre comillas tan lento que no puedes, pero en la bajada, cuando tú te tiras una bajada a tope cuesta abajo, al final tu musculatura, todo tu cuerpo está soportando tu rodilla, el peso, imagínate, multiplicado por 10. Entonces ahí es donde yo veo que es más importante guardar. Y más si son muchísimas horas, imagínate 15 o 20 horas. Claro. Además, yo siempre cuento una anécdota que, hablando con el gran Miguel Era, el hermano de Roberto Era, decía que él, por ejemplo, el UTMB se preparaba de una manera. Hacía entrenamiento de subida andando y bajadas muy fuertes. Porque al final decía que en el UTMB las bajadas todo el mundo las iba a hacer andando, pero luego al tener tanto negativo también, había que trabajar eso, que el cuerpo se acostumbrara a soportar todo ese tiempo, todo ese desnivel que había de bajada. Y me llamó la atención, la verdad, sí. Claro, es que igual en una bajada corriendo frente a alguien que vaya andando, le recuperan más que si fueses tú corriendo en subida y él andando en la subida. Claro, pero eso es muy relativo. Porque luego tú lo que acabas de decir es verdad. Alguien que va medio andando y tú vas corriendo, a lo mejor por kilómetro le recupera 1 minuto o 2, ¿no? Claro, pero luego en la siguiente subida, claro, el que ha ido andando, o más lento, vamos a llamarlo así, más recuperando, a lo mejor la siguiente subida, tú al ir cuesta abajo, el que ha corrido, ¿no? Pues la bajada. Luego la subida, a lo mejor la hace andando, y el que ha ido medio recuperando ahí al trote va andando como tú dices, ahora llega una subida muy potente y lo puede correr. Entonces ahí está la clave, por eso el trail es tan complicado. Tienes que conocerte, tienes que saber ya las pendientes que vienen, dónde están tus puntos fuertes, saberlo exacto. Entonces eso es una cosa muy complicada de ajustar. Al final eso te lo da la experiencia, ¿no? No es una cosa que puedas aprender viendo... Exacto, yo creo que al final, como en todos los deportes, en el ciclismo igual, la clave de todo es que al final uno mismo se conozca. Entonces, con el paso de los años, tú sabrás cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, pues como en el ciclismo, que al final uno no, el que es escalador no puede ser un sprinter. Por condiciones y por la forma de su cuerpo y sus condiciones, pues en el trail es lo mismo. Oye, ¿y el uso de bastones en ultra trail? ¿Tú lo sueles usar o no? Y si entrenas con ellos, si lo usas. Pues mira, yo ahora mismo no he hecho carreras de más de 100 kilómetros, 100 y algo así, las que más he hecho. Entonces es verdad que la única vez que fui al UTMB me retiré en el 30 y esa vez llevaba bastones. Es verdad que yo nunca suelo utilizar bastones ni en entrenamientos ni nada. No me gustan, yo soy el típico, un poco lo digo como en plan americano, de llevar la botella de agua en la mano y ya está, y ni mochila ni nada. Entonces al final a mí cualquier cosa me estorba. Entonces los bastones me estorban y no soy yo muy afín a llevarlos. Pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando va uno a carreras de 100 millas o a carreras muy alpinas, muy potentes, donde los desniveles pues son pendientes muy, muy grandes, es verdad que al final los bastones ayudan. Y es verdad que ya se hacen estudios que al final cuando tú utilizas el bastón, sobre todo en pendientes muy grandes, como que le quitas daño a la musculatura del correr o el típico ese que vemos de ir agachado al corredor con las manos puestas en el cuádriceps para subir. Entonces los bastones ayudan mucho. Es verdad que yo creo que sería en carreras muy, muy largas o donde vas a hacer muchas horas. Pero como todavía no he llegado a ese punto, pues ahora mismo no los utilizo. Bueno, pues ya hablando de pruebas, ¿no? Y para ir terminando, no sé si habrá mucha gente que sepa que ahora has organizado tu primera prueba, ¿no? Que es la Ultra Trail Sierra de Segura, que ha sido hace 2 semanas. Bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo has terminado? ¿Contento? Pues bueno, como tú ya sabes y la gente que nos escuche, el que no lo sepa, estamos en la Sierra de Segura y esto es un paraíso. Además, tú estás organizando para el año que viene también una gran fondo, que espero que venga muchísima gente a ver lo que tenemos por aquí de paisaje y de recorrido.
Entonces, bueno, mi objetivo era, ya te digo, que la gente un poco conociese la Sierra de Segura. Es verdad que a raíz de que, bueno, la familia de mi madre es de Santiago de la Espada, pues hablando con el ayuntamiento quise echarle una mano este año y ayudar en que la carrera pues siguiera creciendo y darla a conocer de la mejor manera. Y en eso hemos estado. Es verdad que este año ha sido un éxito, ha venido muchísima gente y la gente se ha quedado maravillada de los paisajes que tenemos, pues la verdad que es que son un espectáculo. Y bueno, ese es nuestro objetivo, que estamos por aquí dando a conocer la Sierra de Segura, que no solo es la Sierra de Cazorla, que son hermanas, como yo digo, con la Sierra de las Villas, pero que la Sierra de Segura pues es un poco la gran olvidada. Y nada, que la gente pues venga a disfrutar, que la conozca y se lo pase bien, y además que se hagan todas las pruebas posibles, que esto es un paraíso para el deporte, para cualquier deporte. Si ya son deportes que están relacionados con la naturaleza, pues por ejemplo una gran fondo donde vas a pasar por sitios espectaculares, que no es lo mismo que meterte, no sé decirte, sin desprestigiar ningún sitio, en medio de un llano de la Mancha. Pues no es lo mismo en medio de un llano de la Mancha que este sitio, sabes, que al final se te hace muy ameno lo que estábamos hablando antes, que hagas 6 horas de esfuerzo, son más amenas aquí que hacerlas en un sitio así más feo. Pues al final esto es así. Ya está, dar a conocer la sierra y que la gente venga y haga mucho deporte en nuestra zona. Sin duda, porque es que el sitio es que idóneo. Es el sitio idóneo, exactamente. O sea, yo al final trabajo online, yo podría vivir en cualquier sitio, en Andorra. Pero me he venido aquí por los puertos, por la bici, de los sitios que conocía, era el que más me gustaba para la bici, ¿no? Entonces, oye, que venga la gente para la bici, para correr, porque la ultra fue la hostia. Sí. La verdad que te lo curraste, no me imagino el trabajo que tuviste que hacer, pero bueno, la verdad que enhorabuena por todo lo que estás haciendo. El trabajo, la verdad que es duro, porque al final, como tú sabes que estás preparando la Gran Fondo, es duro porque son mucho tiempo, muchos meses, muchas horas también que sacrifican muchas cosas, pero que se ve repercutido. Al final la gente, pues bueno, le hace una prueba que evidentemente a todos no les gusta, porque hay gente, por lo típico, que siempre se quejará porque no les gusta porque es dura, o porque unos quieren que sea más dura y ellos quieren más corrible, en fin. Pero al final lo que tú tratas es de hacer una prueba, de dar a conocer una zona, que esto es un paraíso, que esto es una zona súper tranquila, súper buena para hacer ciclismo, para hacer deporte, y ya está. Y que yo siempre lo digo, que todo el que viene y prueba, que se queda enamorado de la zona. Bueno, pues nada, los ultras, las personas de trail que nos escuchen, que estén atentos, ¿no? Pues para el año que viene. Exacto. ¿Se repite la misma fecha o la vais a cambiar? Seguramente la hagamos casi la misma fecha. Siempre nos gusta a finales de septiembre, octubre más o menos. Además que también es verdad que como ya hay tantas pruebas en la provincia y en Andalucía, para no pisarnos con una y con otras, pues siempre más o menos la dejamos en esa fecha. Lo veo bien, para estar motivado en el verano y no pasarse. Con el calor, entrenar con lo que nos gusta tanto, el calor de aquí de Jaén. Sí, bueno, ya ves. Bueno, José Ángel, pues ya la última pregunta. ¿Hay alguna meta o algún sueño que te quede o que te gustaría así y que todavía no hayas conseguido? Pues mira, como antes dije en las primeras preguntas, yo cuando empecé en el trail hace 7, 8 años a correr, ya te digo, empecé en una carrera aquí en Santiago de la Espada y jamás pensaría que iba a dedicarme profesionalmente al trail. Entonces como que yo he cumplido ya un sueño en eso, pero sí es verdad que cuando ya llega un poco arriba a la cima, digamos, y está en ella, pues ¿para qué nos vamos a engañar? Mi sueño sería, por ejemplo, algún día ganar un mundial de trail o un UTMB o una Western en Estados Unidos, que son, pues digamos, las 3 carreras más importantes que hay ahora mismo en el mundo de la larga distancia. Y eso estoy, a ver si algún día puedo por lo menos no ganarlas, lucharlas. Y ya está, y si puede ser con el gran Kilian al lado o echándomela contra él, pues la verdad que sería para mí un sueño. Joder, pues ojalá. ¿Quién me iba a decir a mí que competiría contra Kilian o que intentaría ganar pruebas donde él va, ¿sabes? Así que ya te digo, es que para mí eso era hace unos años impensable. Un sueño. Alucinante. Así que nada, muchas gracias por la entrevista y cuando quieras que volvamos a hablar de otro tema, nos volvemos a ver, que ya sabes, yo tengo palique para rato. Pues genial, te cojo la palabra y hasta la próxima. Muchas gracias. Por cierto, si te interesa la prueba cicloturista Gran Fondo de la que hemos hablado en el episodio
Te dejo un link en las notas del episodio. Así que espero que hayáis disfrutado de esta entrevista y vengáis a hacernos una visita el año que viene, ya sea en junio en la Gran Fondo Sierra de Segura o en septiembre en el Ultra Trail Sierra de Segura. Hasta el próximo episodio.